escuchar de tu palabra, de ser dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, porque por medio de ella, Señor, tú redarguyes, Señor, y nos incomodas también, Señor, con tu palabra para acercarnos más a la verdad. Gracias, Dios mío, por la vida, por cambiar nuestra mente en baile, por hacer nuevas personas, por las que aún no te conoces, que están en este lugar, y te pido que tu palabra en esta tarde haga su trabajo, haga de espada, que rompa la dureza y que pueda penetrar en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios esta tarde. Yo agradezco la invitación del hermano, porque a pesar de que a veces uno dice, bueno, estamos de vacaciones, pero el Señor nunca cogió vacaciones. Siempre estuvo compartiendo, ministrando, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos ese legado y esa oportunidad de a tiempo y fuera de tiempo decir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amén. Poder transmitirlo para que seamos llenos por medio de ello, ¿verdad? Y yo cuando el hermano me dijo de compartir, el pastor me dijo de compartir, empecé a dar vueltas a mi cabeza porque no conozco a nadie. Digo, ¿qué puedo predicar, Señor? ¿Qué puedo compartir? Yo siempre me acerco más a las vivencias que uno tiene en el momento que vas a predicar la palabra y que hayan podido ser de bendición en tu vida y sobre todo de enseñanza y de victoria. Entonces, buscando a ver qué podía compartir, yo creo que la palabra que yo quiero tratar de transmitirte es una palabra que quizás para todo es buena, toda palabra es buena, pero es esa palabra que es una regla, vamos a decir, de oro, o por lo menos una regla donde hay una serie de situaciones que se le presenta a este copero, que era un copero especial, tenía unas cualidades tremendas. Y yo creo que nosotros tenemos que vivir siempre en ese entusiasmo, porque lo que quiero transmitirte esta tarde es el entusiasmo que tenía este copero, Nehemías. Él tenía unas cualidades, entre otras muchas, y una de ellas es que era un hombre tremendamente perseverante. Y en los caminos de Dios, como usted y yo no somos perseverantes, nos entra la apatía, nos apolillamos. Y el Espíritu dice que es ayer, hoy y siempre, y que cada día las cosas son hechas nuevas. Y podríamos estar toda la tarde diciendo muchísimos versículos donde nos anima a ser perseverantes. Amén. Este copero Nehemías llegó un día a la presencia del rey haciendo su trabajo, porque él también estaba sujeto a alguien que era, pues, su señor, su rey, y que estaba haciendo el trabajo de copero y llegó delante de él y el rey le dice un día, Nehemías, te veo triste. Pero él no se tardó en contestar. Nosotros a veces cuando los hermanos nos dicen, te veo triste, no me pasa nada. ¿Es verdad o no? Tardamos en decir lo que nos pasa. No sé por qué ese mecanismo en nuestra vida ocurre mucho, pero este Nehemías, este profeta, este hombre de Dios, enseguida le dijo, sí, estoy triste, claro. Estoy triste porque la ciudad de mi padre está destruida, los muros de Jerusalén están destruidos. Y yo te quiero pedir el favor, Señor, de que me dejes ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Yo te voy a hablar esta tarde de esto. A lo mejor tú dices que mis muros están bien altos. Los míos necesitan estar siempre con reconstrucción. Yo necesito un albañil siempre al lado, se llama Cristo. Y usted puede coger la palabra esta tarde, si usted está integrado en la obra de Dios, usted puede recibir la palabra como diciendo, bueno, yo la voy a recibir como el conjunto de hermanos que somos y necesitamos estar continuamente reconstruyendo el muro para que no haya enemigo que entre en él. ¿Sabes? La oportunidad de tener un tiempo de vacaciones, a mí siempre, yo se lo digo mucho a mi esposa, ¿no? A mí siempre me ayuda que te mezclas entre la gente que no conoce a Dios. Estamos siempre tan integrados en la obra, siempre hablando con hermanos cercanos, que bueno, pues sí, a veces en nuestra plataforma hay gente que está convertida y gente que no, pero cuando tú tienes la oportunidad
escuchas cómo está el mundo. Escuchas cómo están las personas. Tus familiares carnales, si tienes la oportunidad de verle y tienes un poquito de discernimiento, te das cuenta que sus muros están totalmente destrozados. Están a tal nivel que cualquier enemigo lo tiene vapuleado continuamente. ¿Es así o no? Yo lo veo en mi propia familia, pero lo veo en el mundo como se dirige hoy, hermano. Y Nehemías tenía un deseo en su corazón cuando el rey le pregunta: ¿qué te pasa, Nehemías? Ya Dios le había puesto un deseo. Espero que usted arranque en la obra de Dios con un deseo en su corazón. Amén. Si ese deseo Dios te lo pone ahí, yo te garantizo que ese deseo va a ir creciendo. Si tú no permites que el deseo muera, porque el deseo y visión, vamos a decir, deseo igual visión, ¿vale? Un deseo de parte de Dios. Y Nehemías tenía el deseo de ir a Jerusalén a reconstruir los muros porque tenía celo sobre él. Necesitamos el celo de Dios para hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, para hacer, decía el hermano aquí presentando, de que Dios tiene un propósito. Ese es su deseo, hermano. El propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, ese propósito, nosotros tenemos que tener ese deseo continuo de seguir haciendo las cosas para Dios. ¿Estás conmigo que es así? Amén. Aleluya. Le pidió permiso al rey. Es bueno pedir permiso a Dios. No es que sea bueno, es necesario pedir permiso a Dios. A veces hacemos las cosas y no pedimos permiso, después nos damos cuenta y decimos: no busqué al Señor, no pedí cómo tenía que hacer esto, cómo tenía que hacer lo otro, y vemos que en nuestras cosas decimos: bueno, yo creo que te dio, pero no me sale porque no pedí permiso a Dios. Nehemías sí fue sabio, inteligente, sujeto, y pidió permiso. Claro, en cuanto pidió permiso y era de parte de Dios, halló favor delante de los ojos de Dios. Amén. Y el rey le dijo: sí, vete, irás a Jerusalén. Claro que sí. Es más, de camino te voy a ayudar para que tengas todo lo necesario para que puedas reconstruir, hacer la obra, hacer el trabajo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero lo más importante no solo que este rey le iba a dar la provisión, sino que de camino a Jerusalén ya le dio seguridad. Y qué bueno es trabajar en Cristo seguro. Dificultades que quieras, pero seguro. Errores lo que quieras, pero seguro. Seguro que lo que estás haciendo, Dios lo ha probado. Qué bueno cuando vamos a nuestro Padre y te dice sí, hazlo. Si te dice que no, estate quieto, no pasa nada. No es de Dios, estate quieto, Él te va a hablar. Cuando es del Señor, cuando te dice sí, te va a facilitar los medios, te va a abrir las puertas. Y sé de lo que te habla. Te las va a abrir, hermano. Porque a veces nosotros buscamos la manera de cómo reconstruir ciertas cosas, tenemos el celo, tenemos el deseo en nuestro corazón, tenemos la visión, pero las puertas no se abren. Quizás es porque nos falta más tenacidad a la hora de orar, o nos falta más decisión a la hora de ejecutar lo que Dios ha puesto. Pero cuando tú ves que las puertas se van abriendo, te das cuenta cómo hayas el favor delante de los ojos de Dios. Amén. Por eso yo le quiero decir a usted esta tarde que usted tiene que entender que a veces es como usted quiera ver las cosas. Si ve las cosas pequeñas o las ve poderosas delante de Dios. A veces Dios nos da un trabajo y lo vemos tremendamente pequeño. Y decimos: ¿por qué me das este trabajo que es pequeño para mí? Pero no como usted vea el trabajo pequeño, es como usted lo vea en el poder de Dios, que será una cosa tremendamente grande. Amén. Vamos a pasar a la palabra. Acompáñame por favor al libro de Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante. No sé si tengo media hora, tengo 40 minutos, pero no me voy a pasar de media hora.
Iremos desmenuzando un poquito esta palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vemos un Nehemías comprometido, hermano. Cuando nosotros tenemos un compromiso, puede venir dificultad, puede venir complicaciones, puede haber cuesta arriba, puede haber palos en la rueda, pero si tú tienes un compromiso, y Nehemías lo tenía un espíritu perseverante, nunca te vas a dar por vencido. Dice que Sanbalat y Tobías se enteraron de que este grupo de Dios estaba reconstruyendo el muro, pero era tal el compromiso que tenía Nehemías en su vida de que no tenía queja en su corazón. Usted imagínese lo que él se tuvo que encontrar cuando llegó a ese lugar. Pero él, a pesar de lo que se encontró, iba a seguir trabajando y perseverando. Y no se iba a quejar, iba a seguir día a día, continuando con la labor y la visión que Dios le había puesto. Amén. Amén. Por eso usted y yo tenemos que aprender, hermano, escuchen bien lo que le digo, a tratar de usar lo que tenemos. A veces Dios nos pone los medios y no los usamos. Porque a veces lo que estamos buscando, y muchas personas no salen adelante en el Señor, es porque no usan lo que Dios le ha dado. Queremos lo que tiene el otro, los medios que tiene el otro. Pero Dios aquí, hermano, te está dando unos medios seguros ahí donde estés. No sé cuáles son, vuelvo y te repito que no conozco a nadie, pero estoy convencido que si tú tienes el deseo en tu corazón, porque si usted está aquí porque lo tiene, Dios te está dando unos medios que tenemos que aprender a usar, por muy pequeños que sean, por muy simple que tú veas que son esos medios. Nosotros tenemos que aprender a usarlos sin quejarnos de lo que no tenemos. Y en ese trabajo diario y continuo empezamos a hacer la obra de Dios, la obra que Dios quiere. Amén. Para nuestro entorno. Cuando usted logra ver las cosas pequeñas de parte de Dios, empieza el trabajo de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ver lo pequeño que Dios nos ha dado, a valorar lo pequeño, ahí es donde empieza el trabajo de Dios. Dice Santiago de que la oración tiene poder para el hombre y para la mujer, para los dos. Y si la oración tiene poder, hermano, nos está diciendo de que la oración del justo puede mucho. Y a veces nos hace falta orar más. A veces nos hace falta decir: bueno, Señor, tú me has dado estos pequeños medios, tú has puesto el deseo en mi corazón de hacer trabajo para ti, pero yo voy a clamarte, porque Nehemías sí tenía algo también, que era un hombre de oración. Oraba por todo, oraba por lo mínimo, oraba por cualquier cosa. Yo sé que hay personas aquí que han tenido la experiencia que la oración ha tenido poder de eso. Sé que la sé. Porque cuando nosotros oramos con fe, como dice la palabra de Santiago, el poder se va a manifestar, la gloria de Dios se va a manifestar. Amén. Amén. Vuelve Nehemías a Jerusalén y se encuentra ruina y basura. Y mucho trabajo por hacer. Pero lo peor es que se encuentra un pueblo con él totalmente desanimado.
Se encuentra un pueblo con él donde Nehemías tenía que decir, bueno Señor, yo sé que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Y yo voy a inyectar ánimo, porque tú me vas a dar la capacidad de inyectar el ánimo. Y el espíritu de Nehemías se tiene que reflejar en nuestro medio. Estar siempre animando, siempre involucrando a los demás, siempre tratando de que lo que vemos con nuestros ojos, que a veces pueda ser de que sea muchas veces un obstáculo, lo tenemos que ver con los ojos de Dios. Por eso te digo de que nuestro espíritu tiene que buscar siempre ese anhelo de ser personas que animemos continuamente. Amén. Sigue diciendo la palabra: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, versículo 7, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Qué podemos encontrar cuando usted hace el trabajo de Dios? Hermano, ¿qué podemos encontrar cuando la voluntad de Dios la vamos realizando poco a poco, como la hormiguita, trabajando, dando pasos de fe, conquistando victorias en el nombre del Señor? Aquí hay dos personajes, Sanballat y Tobías, pero vamos a decir el enemigo, ¿vale? Ese se va a tratar de meter de cualquier manera, porque dice que se encoleriza. Si usted es un cristiano de estarse tranquilo y quieto, usted no va a dar ningún problema, hermano. Pero si usted es una persona con un deseo en el corazón de hacer la voluntad de Dios, le garantizo que va a tener oposición. Y ahí es donde viene la madurez del cristiano. Ahí es donde uno va diciendo, bueno, ya le estoy haciendo frente al enemigo y en el nombre del Señor voy a seguir perseverando. No va a venir desánimo a mi vida. Amén. Dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y hacerle daño. Amén. Según esto, yo entiendo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está construyendo los muros. Porque no paramos de tener ataques. Yo entiendo por esta palabra de que estamos haciendo daño. Porque estamos manifestando la gloria de Dios por donde vamos. Dificultades todos los días. Oposición todos los días. Quiere decir que vamos por el buen camino. Nehemías dice que quisieron conspirar con él hasta 4 veces. Hubo un momento bíblico en esta porción bíblica donde quisieron incluso hasta negociar con él. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado, hermano. Tenga usted cuidado cuando el enemigo quiere negociar con nosotros y cambiarnos la verdad por la mentira. Por eso te digo, cuando nos mezclamos, nos damos cuenta como el mundo está perdido. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si usted no está firme en la fe, como Abraham, que hombre, ¿verdad? Dios le proveyó, no tenía nada, lo único que tenía era un hijo, y con ese hijo fue probada su fe. Yo no sé lo que usted tendrá, hermano, pero el diablo y el enemigo va a querer venir a negociar con usted, con sus pensamientos, con su pasado, con su malestar, con su queja. Sanballat dice que vino hasta 4 veces a negociar con Nehemías. Y él decía, me vas a perdonar, no tengo tiempo para ti. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Amén. 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 Nehemías tenía una relación tan estrecha con el Señor que él no cambiaba su perseverancia por lo que Sanballat quería negociar con él. Amén. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, cuando nosotros estamos haciendo la buena obra, la parte que nos corresponde de parte de Dios, entonces el enemigo va a venir a decirte, mira, ven aquí que quiero hablar contigo. Qué bien estás haciendo las cosas. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Gracias, hermano, porque estoy sudando. ¿A qué te suena aquí eso?
Aquí no se levantan las hojas de la Biblia. Qué bueno. Cuando el enemigo viene a negociarte y a decirte, ven, que estás haciendo las cosas muy bien. A mí me suena que no quiere dormir, te quiere acomodar, te quiere tranquilizar, te quiere decir, relájate un poco. Pero Nehemías dio la respuesta correcta. Me dijo, mira, me vas a perdonar, pero yo estoy en el negocio de mi padre. Tenía un pueblo a su alrededor que estaba descorazonado por los ataques. Ese es el mayor arma que tiene el enemigo. El trabajo, hermano, es mucho. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero él quiere meter a personas a nuestro alrededor descorazonadas. Usted se imagina que está como cabeza del lugar donde tú estás, venga descorazonado, no tenga el ánimo de Nehemías, pero ¿por qué usted no lo tiene? ¿Por qué nosotros nos rendimos con tanta facilidad? ¿Por qué tumbamos las manos? ¿Por qué pensamos en nuestro pasado? ¿Por qué a veces hacemos como hizo la mujer de Lot, que se quedó en el lugar alto, aquí mirando hacia atrás, pensando en lo que dejaba, en vez de mirar adelante, como dijo el ángel? Y pensamos en lo que he dejado y no miramos en el trabajo que tenemos por delante de reconstruir los muros. Porque te empecé diciendo en esta palabra de que yo no sé aquí, pero yo necesito continuamente estar mirando los muros de mi alrededor. Porque el diablo es muy astuto, hermano. Se mete en las personas con las que trabaja, se mete en tu propia familia, se mete en las personas del ministerio. Y es tremendamente duro cuando tú bajas las manos y te encuentras contigo un pueblo descorazonado, pero en el nombre de Cristo, la victoria la gana el Señor. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no necesitamos grandes sermones, eso lo he oído millones de veces. Yo me conozco y necesito un Dios que cada día me levante de la ceniza, que cada día diga en el nombre del Señor, vamos a seguir trabajando arduamente, vamos a seguir edificando lo que un día el Señor puso en nuestras manos. Amén. Entonces no le pasa a usted el ánimo solo a una sola persona o a un grupo, si no sé cuántas personas pueden haber aquí. No a usted la mínima parte. Decir, no, hay gente que me tiene que dar el ánimo a mí. No, no, somos todos los que tenemos que dar el ánimo a todos, porque somos un solo cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Aleluya. Gloria a Jesús. Sigue diciendo la palabra.